Bienvenidos a Sacando Cuentas, el podcast donde desglosamos todo sobre el mundo financiero para que sea más claro para vos. Soy Adrián Alvarado. Y yo soy Joseph Kelch. Juntos te guiaremos por conceptos, estrategias y respuestas a esas preguntas que siempre quisiste hacer. Te damos la bienvenida a otro episodio. Bueno, saludos, bienvenidos a un episodio más de Sacando Cuentas. Hoy, por primera vez en la segunda temporada, tenemos un invitado, Ricardo Rodríguez. Espero que disfrutemos mucho este podcast de un solo adelanto, que va a ser un podcast un poco más largo, pero tenemos un gran amigo, primero que todo. Ahora se lo presentaba Joseph y hablábamos que teníamos muchos temas en común. Y bueno, tal vez nada más como para darles un poco de idea de quién es Ricardo. Ricardo es un abogado, es notario público, tiene una maestría en propiedad intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid y una especialidad en empresas familiares de George Washington University. Bienvenido, Ricardo, al podcast. Gracias, Adrián, y gracias, Joseph. Muy honrado de mi parte de estar aquí compartiendo este podcast con ustedes. Como me dijeron, pues la idea es hacer una conversación en términos bastante accesibles para la audiencia y que podamos no solamente hablar de temas interesantes en términos de asesoría patrimonial y los componentes legales que la acompañen, sino también generar algunas dudas que pueda tener la gente y hablar de esos casos específicos que para muchos pueden parecer casos que solamente se dan en ellos o en sus familias, y muchas veces vamos a encontrar que son realidades constantes. Y la idea aquí es, pues, no solamente informar, sino inclusive tener un tema de responsabilidad en la gestión de nuestras vidas, porque desde mi perspectiva estoy muy convencido que temas como estos nos ayudan a tomar responsabilidad sobre asuntos importantes, que es cómo hemos venido toda la vida esforzándonos por construir un patrimonio y qué va a pasar con eso, lo cual pues considero muy relevante. Total, y como lo hemos hablado con Joseph en otros episodios, verdaderamente el construir un patrimonio o tener finanzas saludables requiere un tema de integralidad. No es únicamente invertir, sino de como hemos visto con Joseph, desde la parte física, hacer ejercicio y tener salud, hasta la parte financiera en cuanto a inversiones. Entonces, nada más, tal vez para ya traer el tema que no hemos dicho ni de qué vamos a hablar hoy. Quiero explicar de nuevo lo que hace un gestor patrimonial, que a mí me parece fundamental, porque esto es lo que hace la diferencia en un buen asesor o gestor patrimonial y un mal asesor o gestor patrimonial. Una gestión patrimonial se enfoca en 5 pilares fundamentales, que es, y ninguno va primero que el otro, pues es importantísimo, todos deberían tener la misma importancia, que es la parte legal, entender que la estructura legal que uno está conformando, dentro de la cual se está desarrollando la selección y la construcción de los activos, es la adecuada. Después, un tema fiscal, entender que uno está cumpliendo sin cumplir de más con todos los temas que involucra el tema fiscal, que no sea una liability a futuro. Y después 3 temas que aquí tenemos expertos en la materia, que es el tema de seguros. Muchísimas veces dejamos el tema de lado y es un tema fundamental dentro de la gestión patrimonial. El tema de las inversiones, que es de lo que hablamos mucho y de lo que tenemos mayor expertise en esta mesa. En el caso de Joseph también tiene mucha expertise en el tema de seguros, pero en el caso de ambos en tema de inversiones. Y después el tema sucesorio, que es un tema fundamental. Todos somos de la muerte, al final en algún momento nos vamos a morir, o en algún momento vamos a tener que hacer un traslado del patrimonio que hemos construido. Y aquí es a donde un tema de planificación integral del patrimonio y de un testamento hace muchísimo sentido. Yo creo que ya lo has dicho todo, Adri. Planificación integral del patrimonio. Y de hecho que estamos en el podcast de Sacando Cuentas, y qué mejor forma que sacar cuentas que mediante un testamento, ¿no? De hecho que antes de empezar quería lanzar un número, tú me puedes corregir, pero yo leí que aproximadamente 1 de cada 5 personas en Latinoamérica tiene un testamento. 1 de cada 5 personas. Imagínate cuántas personas parten de este mundo sin nunca haber hecho algo similar, ¿no?
Sí, qué fundamental y qué importante es. Sí, es realmente importante y a la par de la palabra importante quisiera agregar otro adjetivo que es preocupante también, Total. que esa sea nuestra realidad. Una cifra. Como bien decía Adrián al principio, ambas actividades, tanto desde el punto de vista de gestión y ver cómo acumular y hacer crecer un patrimonio, tienen una íntima relación con hacer una planificación cuidadosa, no solo de cómo lo voy a hacer, sino luego cómo voy a disponer de esto. Y es un tema que yo entiendo que es difícil de afrontar, porque muchas veces nos afrontamos a nuestra propia realidad, a un temor sobre lo desconocido, como puede ser el temor a la muerte. Sí, creemos que somos eternos y no queremos hablar de la muerte. Oye, es un tema que todo el mundo le da cosas. O sea, en esta mesa, que los conozco y sé en qué etapa de vida está cada uno. Chino va por el segundo hijo. Sí. Joseph se casa en enero. Yo voy por mi primera hija, mi cumple ahora un año en septiembre. Entonces, pucha, hablar de la muerte es algo que uno ni siquiera quiere tener cerca porque estamos en un momento más bien de construcción, de desarrollo. Entonces, es un tema que uno prefiere verlo como algo bastante tabú, ¿sabes? Sí, es definitivamente un tema tabú. A ciertas edades incluso puede ser un tema considerado como una falta de respeto a la hora de dirigirse a esa figura, digamos, del pater familia, del señor que hizo y construyó un patrimonio a lo largo de su vida. Pero hay una variable muy importante que luego vamos a comentar, y es que en el momento en que vas a tomar decisiones sobre tu sucesión, es muy importante que estés en pleno uso de tus cabales. Y qué mejor momento de hacerlo como cuando uno está en una etapa, llamémosla bonita, saludable, con proyección, con ganas de hacer crecer una familia, con energía para hacer crecer un negocio. Y bueno, ahí pueden empezar a surgir dudas que de repente, en momentos apremiantes como una enfermedad, un accidente, una necesidad de un familiar o estas cosas, no vamos a tener la misma lucidez y la misma tranquilidad y tiempo que es muy importante para poder tomar esas decisiones. Y te voy a nada más, quiero traer dos casos específicos a la mesa porque los años que me ha tocado asesorar familias y patrimonios han sido varios, entonces me ha tocado ya ver clientes fallecer. O sea, me ha tocado ver esta sucesión y este traslado de activos de un cliente a las futuras generaciones. Me tocó también a nivel familiar estar en un proceso sucesorio un poco desordenado cuando falleció mi abuelo, y he visto la diferencia, y aquí te voy a hacer la pregunta clave, que es un testamento, pero he visto, para que lo expliquemos y que todo el mundo verdaderamente entienda, pero he visto la diferencia de hacer un traslado de activos ordenado a otro traslado de activos no ordenado. Y la diferencia es abismal. Tan simple como evitar problemas entre familiares, hasta tan complejo como no darle a un tercero que venga a ordenar esto un porcentaje altísimo del patrimonio que al familiar, abuelo, tío, tía, madre, papá, hermano, le costó tanto construir. Entonces, yo he visto procesos en los que las familias se preparan de antemano y cuando falta el dueño de la cuenta, por así decirlo, y ahora tal vez vuelve a poner los tecnicismos al tema, pucha, el traslado es bonito porque están pasando una situación horrible. O sea, vos no querés estar enterrando a la persona y adicional estar enterrando con abogados y con tu familia para ver cómo resuelve un tema, porque la plata, desafortunadamente, cuando está inmersa en un pleito, el pleito se magnifica. O sea, la plata saca lo mejor, lo peor de la gente. Eso yo lo he visto muchísimo en las dinámicas de las personas. Entonces, tal vez como para hacerte la pregunta específica, Carlos, ¿qué es un testamento y quién necesita un testamento? O sea, por eso es una pregunta que recurrentemente tengo clientes que tienen $100,000 y están empezando con su desarrollo de patrimonio y me preguntan, ¿se van a hacer un testamento? Tengo clientes que están comenzando con un portafolio pequeño y van creciendo y me dicen, necesito un testamento. Tengo clientes que lo que tienen es no sé, tal vez que yo se ha atendido un montón, que lo que están es construyendo y acomodando sus finanzas, pero ya tienen un carro, ya tienen una casa y están tal vez no invirtiendo en este momento, pero ya tienen activos. Entonces, preguntaros, ¿qué es un testamento y quién requiere un testamento? ¿Quién necesita un testamento? Bien, en ese orden que me lo preguntas, Adri, un testamento es un documento legal. Es un documento legal que está debidamente regulado por nuestra ley, el Código Civil. Un testamento es un documento mediante el cual una persona, que es conocido como el testador o testadora,
pues expresa sus deseos sobre cómo va a distribuir sus bienes, muchas veces obligaciones y derechos que vienen dentro de esto a la hora de su fallecimiento. Son las disposiciones de la última voluntad de la persona manifiestas en vida. O sea que básicamente es como dejar un documento en el que diga, yo, Adrián, tengo ABC y este ABC, en caso de que yo me muera, va a pasar directamente a Anita y Victoria en estas proporciones. Correcto. Y ese es un punto fundamental. Dice, en caso de que yo me muera, es que te vas a morir. Claro. En algún momento te vas a morir. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Que muchas veces decimos, puede ser que sí, puede ser que no. No, es que nos va a tocar a todos. Sí, eso va a suceder eventualmente y no sabemos cuándo va a ser. Ese es el punto, problema ese es el principal, punto. ¿verdad? Que no sabemos cuándo va a ser. Sí, ¿cuál es una particularidad donde quiero parar ahí? Hay dos formas específicas que yo recomiendo en las cuales uno puede ir pensando en este testamento. Muchas personas, por tener un orden tremendo en cuál es su patrimonio y saben el número de finca que tienen, los planos que están relacionados a esas fincas, los números de placa de los vehículos que tienen, los números de cuenta de cada uno de los bancos, donde, etcétera, etcétera, van a poder determinar específicamente al ítem A le corresponde a la persona B, el ítem C le corresponde a la persona H. Sin embargo, eso puede representar que a la hora de que la persona vaya a hacer un testamento, se pueda sentir incluso intimidada por la cantidad de decisiones que va a tomar y puede ser incluso abrumante. Entonces, también se puede hacer un testamento sobre la universalidad de los bienes, tanto presentes como futuros. Okay. Y ahora, ¿qué tendría yo que escoger? Tal vez una decisión no tan complicada como la anterior, o sí, y es ¿a quién quiero heredar? ¿Por qué? Porque, bueno, ya nuestra ley también ha dispuesto qué pasa si no hay un testamento a la hora de que yo muera. Y se establece una línea de herederos que son los herederos que se establecen dentro de la ley. Por tradiciones y todo lo demás, habrá países donde un tema de tradición, no necesariamente legal, herede, he hablado, no sé, el hijo mayor solamente, o la esposa, o etcétera. Entonces, un poco para ir votando ese tipo de consultas que se le pueden ir presentando a la persona, puedes ir a decir, tengo una universalidad de bienes y esa universalidad de bienes quiero dejarla a persona 1, persona 2, persona 3. Y también puedes hacer dentro del testamento cosas que se llaman legados y es muchas veces temas muy específicos. Sobre, ejemplo, tenés un reloj que tu hija siempre te lo piropió y tal, y entonces vos decís, pucha, yo quisiera que este reloj le quedara a ella y que efectivamente fuera así. En novelas y libros se ha leído el anillo de la abuela. Bueno, posiblemente ese anillo está Que pasa full, que pasa full. Realmente, y es un tema súper romántico. Bueno, hasta el anillo de la abuela puede traer controversia en caso de que no. Vayan a ver cuánto vale el anillo de una abuela, ¿verdad? De repente uno cree que es poca cosa, pero puede ser que no. Y eso puede hacer una parte triste que es despedazar a las familias. Ojo también, que quiero no dejar de lado esto. Me preguntabas como segundo, ¿quién debe hacer un testamento? La respuesta es una y en una palabra, todos. Okay. Cualquier persona. Vos si tenés un carro, desde ese momento tenés un patrimonio y ese carro, así valga 10, 20 o 30, puede generar una controversia entre las personas que legalmente pueden tener acceso a ese carro. Puede generar conversaciones incómodas. Dentro de esas conversaciones, de repente el carro no era el carro que quería la gente por ser una marca u otra y puede generar un comentario despectivo en uno de los eventuales herederos que, ese gajo igual, hijo de pucha, y eso del gajo puede representar en otro una... No, y ahí te digo que me parece fundamental, y es algo que hemos conversado demasiado, que es el testamento te permite tener un poco de orden, porque te ayuda a darte un poquitito cuenta de cuál es tu realidad actual. Entonces decir, pucha, vamos a ver, bueno, tal vez lo que tengo es nada más el carro y estoy empezando con una dinámica de inversión o de orden financiero y quiero llegar a tener esto, pero ya por lo menos empiezo a tener plasmado en algún documento qué es lo que tengo, no lo que valgo, porque eso puede ser un poco subjetivo y no puede valer de acuerdo, ¿verdad? Claro. Pero sino lo que tengo que tiene algún valor monetario y que puede monetizarse eventualmente, porque también inclusive se pueden meter cosas un poco más subjetivas como este cuadro que no tiene ningún valor porque lo pintó X, pero era muy importante para mí, puede entrar dentro del testamento. Totalmente, totalmente. Y eso es uno de esos beneficios para esa persona que accede a romper ese paradigma mental o esa dinámica mental que ha venido manteniendo, de la cual ve muy ajena porque
estamos en nuestros 30 o en nuestros 20 o en nuestros 40 y dice, a mí todavía no me toca empezar a pensar en esas cosas. Pero, hombre, sí nos toca. Esa flexibilidad que también nos da la ley de permitirnos cambiarlo las veces que sea necesario, ya nos da esas garantías. Y eso, perdón por interrumpir. Sí, dale, por favor. Es un golpe de realidad durísimo, más que todo, imagínate, yo lo he hecho con clientes ya. ¿Cuál es el primer ejercicio mío? Ok, sentémonos, saquemos su patrimonio neto. Activos menos pasivos, lo que tiene menos lo que debe. Hay personas que a los 40, a los 50, tienen cero en patrimonio neto o es negativo, deben más de lo que tienen. Por el otro lado, hay clientes que tienen mucho patrimonio neto y no son conscientes de cuánto. Entonces, como dices, un documento como estos va a ayudarte a hacerte mucho más realista de, pucha, tengo que hacer algo, no tengo un patrimonio, ¿qué le voy a dar a mis hijos en el testamento? ¿Qué voy a meter en el testamento? Y lo que decías ahora de que quién necesita un testamento. Igual, ¿quién necesita finanzas? ¿Quién necesita llevar un control de gastos? ¿Quién necesita invertir? ¿Quién necesita un colchón de emergencia? Es que todos necesitamos esto, ¿verdad? Total. Y esa puede ser la gran diferencia y yo lo veo desde este punto de vista porque personalmente contraté a Chino para que me ayudara con mi testamento. Entonces, te da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, saber que, pucha, si yo no estoy, ya el problema no es mío. Sí, pero le queda el problema a la gente que más amas y por la gente que harías tu vida cualquier día de la semana. Entonces, pucha, estás dejando un gran vacío, que Dios quiera que no, ¿verdad? No es el caso ni cercano a nadie, pero estás dejando un gran vacío y adicional a ese vacío estás dejando un gran dolor que tiene que empezar con temas que tal vez el esposo o la esposa, porque también el esposo puede ser el que está heredando un montón de cosas, porque deberían de ser ambos, o sea, tanto en mi caso, Anita como yo deberíamos tener un testamento. Correcto. Por si nos pasa algo a cualquiera de los dos, pero la otra persona, tras de que está pasando un luto, va a estar enredado en temas que no quiere conversar en ese momento, que son valiosísimos, que si tienes un portafolio de inversión, pucha, tenés que tomar control porque puede que hayan decisiones que tenés que tomar en el momento o en un periodo de tiempo tal que requiera intervenir el patrimonio como tal. Entonces, en conclusión, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Lo que mencionabas, no sé si todos nos hemos planteado la idea de cómo nos gustaría morir. Posiblemente cómo no nos gustaría morir, sí, pero de repente alguien dice, bueno, mira, me preguntas, me pongo de ejemplo, yo quisiera no darle problema a mi familia, sobre todo a mis hijos, no ser una carga y que en el momento en que el Señor me llame a su lado, pues haya podido tener cosas organizadas, morir ojalá acompañado, pero sin generar un proceso de enfermedad desgastante para cualquier persona y poder irme en paz y que mis hijos puedan estar tranquilos y mi esposa también estar tranquilos de que yo ya me fui en paz. No muchas veces se tienen esas posibilidades, ¿verdad? Y los que lo logran tener, pues maravilloso, pero no todos lo tienen. ¿Qué pasa muchas veces y cuál es la realidad que supera la ficción en estos casos? Cuando el señor de la familia o la señora de la familia empieza a estar mayor, empiezan los hijos en conversaciones de café. Mamá, ¿qué estás haciendo? Y van un martes a las 5 de la tarde a visitar a la mamá. Le llevan un pancito y, señor, mamá, vieras que he estado pensando, ¿qué va a pasar con la casa? Y tal vez el hermano vive fuera del país, ni se está dando cuenta que eso está pasando. Y entonces a mí como abogado, ¿qué me pasa? Aquí no voy a violar ninguna confidencialidad, pero de repente me llega un mensaje. ¿Cómo está, licenciado? Es que papá quiere hablar con vos. Y yo digo, pero no sé si es papá el que quiere hablar conmigo. Y claro, yo recibo a un señor que dice, licenciado, ¿cómo está? Y viene a hablarme de un montón de cosas. Y qué bueno verlo, y usted todavía vive por allá. Y yo digo, este señor no sabe ni por qué está sentado en mi oficina. Y eso sucedió a raíz de que hubo una conversación o fueron a ver una película con el señor. Y tal vez el tema de hacer un testamento tiene unos requisitos formales que yo como notario público y como autoridad y fedatario público tengo que velar por ellos. Yo no puedo decir que vos me traigas a tu mamá, Adrián, y que yo hable con tu mamá y entonces ella me diga, yo la verdad es que no sé, a mí Adrián me dijo que teníamos una reunión. Y yo decirle, sí, es que usted viene a disponer sobre sus bienes. Y la señora va a salir espantada. Y si yo sigo adelante, no estoy actuando en prioridad. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo ahora? Para poder tener esa disposición y libertad. No, y ahí, bueno, voy a decirle Chino, pero a Chino le digo, llamado Chino y Ricardo es el nombre formal. No es un proceso, no tiene que ser un proceso feo. O sea, puede ser un proceso más bien, y aquí verdaderamente la invitación es
acérquense a comenzar un proceso de estos y exploren un proceso de estos porque verdaderamente, de nuevo, espero que ninguno de los que nos está escuchando se vaya a morir pronto, Sí. diferente a la situación que tengan. Pero si se acerca a un proceso de estos, pucha, pueden vivir con mucha más tranquilidad. Tal Sin vez duda. no es un temor a la muerte, sino una tranquilidad de vivir entendiendo que si algo llega a pasar, ya tengo medio solucionado lo que yo tenía y a quién se lo voy a dejar y cómo va a ser ese traslado. Entonces, el proceso, ¿cómo es? Tengo tal vez 2 preguntas Sí. específicas que quiero que tal vez expliques un poco, tal vez como los key points es, ¿qué beneficios trae? Ya has dicho un montón y creo que Joseph ahora también mencionó varios y me parece que los beneficios son claros, pero ¿qué beneficios te trae así como puntualmente un testamento y cómo es el proceso? O sea, se arranca y cómo se va dando ese proceso. Bien, los beneficios. Creo que el beneficio número 1 son cosas que a veces podemos ver y otras que no, y es eliminar o mitigar de una forma bastante contundente conflictos familiares. Creo que ese es el beneficio mayor que se tiene. Ahora que te referías a eso, vos hablabas de que cuando yo me voy le dejo el problema a Anita y a Victoria. Pucha, es interesante que siempre nos referimos a problema. ¿Por qué problema? Si es una situación problemática sin duda. Entonces, Pero ojo, con permiso, deja de ser problema cuando está ordenado. O sea, es que si, digamos, ejemplo, si no tengo nada ordenado ni estructurado, en este caso, digamos, para Anita y Victoria, y yo me muero, pucha, tienen que empezar a buscar a dónde está todo. Y debe ser un dolor de cabeza. No es que tengan cosas escondidas, pero como lo comenzamos, desde cripto claro. hasta cuentas afuera, hasta temas inmobiliarios, hasta el carro. Entonces tienen que empezar a entender a dónde está todo. En cambio, si está todo estructurado dentro de un testamento, el problema deja de ser problema. Obviamente es un problema porque uno ya no está ahí. Al final, todo un tema más emocional, pero pasa a ser un tema mucho más ordenado. Y funciona igual, es que funciona igual que las finanzas, ¿no? O sea, en el momento en que haya control, haya orden, todo fluye mejor. Y esto, siento yo que debería ser voluntario, debería ser intencional, debería ser en el cual todas las partes se vean, que comprendan cómo funciona y que nadie se vea obligado ni perjudicado, ¿verdad? No, Todo eso que mencionas yo, eso es importantísimo. Esto es un proceso absoluto y totalmente voluntario. El caso del señor que llega a la oficina es un caso donde yo tengo que salir y decir, esto no sigue adelante, porque no viene él por su propia voluntad a dar un acto que la ley me requiere que sea voluntario. Tiene que haber unos testigos para explicarte cómo es el procedimiento. Pero beneficios, entonces dijimos, el tema de la familia. Tema de la familia, puedes tener un control total sobre cuál es tu voluntad, cómo querés distribuir efectivamente tu patrimonio. ¿Querés hacer una distribución universal, que no está mal? ¿Querés dejar unos legados, que es esto que te decía, el reloj va para tal persona, ese cuadro va para tal persona, esta casa quiero que esté a la mitad y mitad en esto? Quisiera incluso disponer que el lote que tengo allá, en el momento en que yo muera, pues salga, contratemos a un corredor, lo pongan a la venta y que se venda al justo valor de mercado y que sobre la venta, el precio de la venta, se distribuya en partes iguales o en un porcentaje A, B, C o D. Todas esas cosas se pueden hacer. Hay que buscar la manera legal de hacerlas con las condiciones que se pueden presentar, que todo está inventado y existe. Para eso estamos los notarios, para asesorar, pero inclusive hay ciertos bienes que vos sabes que pueden levantar algún problema eventual y vos decís, la verdad es que voy a cortar por lo sano. Lo que voy a disponer yo es que lo que quisiera es que los frutos de la venta de esto a un justo valor de mercado se den. Y si vos has ido haciendo esta práctica de revisar tanto tus finanzas como tu distribución patrimonial, vas a poder tener más fácil cada vez la manera de ir haciéndolo más pequeño y más pequeñas las decisiones que tenés que tomar. Entonces, ese lote ya sabes más o menos cuánto vale, porque hace un año viste un avalúo, las condiciones del mercado no han cambiado para esa zona. Inclusive podrías decir que, en caso de ser posible, el lote se venda a un valor similar al avalúo que tenés y indicar dónde está. Ese es el hecho de que realmente tu voluntad se respete es uno de los grandes beneficios que tiene el tema del testamento. ¿Qué más? Pues puedes nombrar también a un albacea de confianza, que es el administrador de la herencia. El albacea pues cumple esa función, digamos, de representante
del causante, así se llama la persona en el momento en que muere, para poder, una vez abierto el proceso sucesorio, empezar a ejecutar los acuerdos y bueno, si lo que había eran 2 casas y se dijo una para María y otra para Paula, pues el albacea simplemente se abre el proceso, se dispone que estas son las disposiciones del testamento y pues se hacen los traspasos y Siempre hay un albacea. en el momento en que haces el testamento es uno de los requisitos que nombres un albacea. Puedes nombrar un albacea propietario y uno suplente. Que bueno, que si el albacea muere antes de vos, es importante que revises y puedas nombrar unos sustitutos. Y el albacea no es el abogado. El albacea no es el abogado. Okay. El abogado cumple una función de fedatario público y de revisar que todas las formalidades del documento se estén cumpliendo, pero el abogado no, digamos que no tiene vela en el entierro. Lo único que se quiere es que al ser un proceso ordenado y que se lleve conforme las posibilidades de la ley, no haya una eventual nulidad. Yo te voy a ser sincero, todavía debo mi testamento, hay que sentarnos a hablar un día, pero surgen demasiadas preguntas. Obviamente no tenemos 20 horas, me encantaría, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las leyes a nivel nacional en comparación a afuera? Es decir, si Adri tiene terreno aquí en Costa Rica y tiene un terreno en Miami, ¿cómo funciona el tema de impuestos acá, el tema de impuestos allá? ¿Qué pasa? Se me ocurre también si mi condición cambia, es decir, si entro en una demencia, en un tipo de Alzheimer, y hay otra persona que quiere sacar ventaja o provecho de esto, ¿no? Bueno, importantísimo. Voy a empezar por la segunda pregunta. Es por eso que uno de los requisitos es que estés en pleno uso de tus facultades. ¿Qué pasa si en ese momento entras en un proceso de demencia? Bueno, ya no estás en pleno uso de tus facultades, pero en el momento en que sí que lo estabas, habías tomado unas ciertas decisiones. ¿Qué puede pasar? Pues que te nombren un curador, y el curador es el que va a ser tu representante en vida sobre las decisiones que se tienen que tomar, tanto médicas como de otro tipo. Y sobre lo primero que decías, si Adrián tiene una propiedad o un apartamento en Miami, pues está bien, entonces que coja un avión y vaya, que conforme la ley de Miami, cómo es que tiene que estar distribuido. Pero no aplica entonces en el testamento local. No, vos podés dejar estipulaciones sobre esto, lo que pasa es que no va a ser un proceso tan directo. ¿Por qué? Porque esto tiene aplicabilidad en Costa Rica. Luego se tendría que llevar un proceso que se llama pues un proceso por medio de una carta rogatoria en donde una institución, una autoridad nacional le pide a una autoridad extranjera que por favor unos acuerdos que tenían validez en nuestro territorio, pero con bienes que están sujetos a otra jurisdicción, se lleven a cabo. Entonces el testamento puede cambiar, es decir, ya lo firmamos, ya está todo, puede variar en cualquier momento. Lo puedes variar cuando querás, siempre y cuando cumplas con esa primicia de que estás en pleno uso de tus facultades y de que nadie te está obligando a hacerlo. Lo puedes cambiar 100 veces y no representa un costo especialmente elevado el decir, voy a ir a cambiarlo otra vez, voy a cambiarlo mañana y pucha, ahora voy a volver a ir en un mes. Si quieres hacerlo así, e incluso es hasta común. Ahora sí, ¿cuándo es común? Cuando la gente de repente pues tiene una enfermedad con la cual está luchando, batallando y muchas veces de su cabeza sigue absolutamente lúcido y desgraciadamente el tiempo que está en cama le da para pensar demasiado, ¿verdad? Pero bueno, de repente ya había tomado decisiones y hace un análisis y dice internamente, yo ya esta decisión la había tomado en ese momento, no me voy a mover. Y me causa gracia porque yo tengo un cliente que cambia recurrentemente los beneficiarios. Entonces, yo me imagino que es que se pelea con la esposa o algo. Entonces, mira, sacate a tata. Mira, a mi hijo tal, sacate. Y entonces, yo, a mi asistente, mira, revisame. Sí, no, pero se ha cambiado. Todavía no he ni podido meter la gestión. Sí. Y hay que revisar la gestión. ¿Qué te decía, Chino? Y con eso que hablábamos de la flexibilidad y de toda esta dinámica de la construcción del testamento, que creo que es una pregunta muy importante que tiende a ser más bien una barrera. La gente dice, pero eso debe ser carísimo o no tengo acceso a, o como no hemos conversado, la gente dice, pucha, ¿cómo voy a invertir en ordenar mis finanzas si estoy desordenado? Y la lógica es, dices que tienes que ordenarte. Entonces, tienes que invertir para que algún profesional te ayude, para que después se vean los beneficios del orden. Entonces, en estos temas, ¿cómo anda el tema del costo? ¿Es algo impagable? ¿Es algo, explicarnos un poco? ¿Depende de algo específico? ¿Cómo es el tema? Te cuento, en Costa Rica los aranceles por hacer un testamento están debidamente regulados
con un mínimo que establece el arancel, el decreto de aranceles de abogados y notarios, y ronda los $250. Eso es, digamos, un precio base. ¿Qué pasa? Muchas veces, y bueno, esto que estamos conversando hace que en el momento en que viene esta persona voluntariamente se genera una reunión inicial en donde pues tenés que invertir no menos de 1 hora en hacerlo, y luego un primer proyecto de borrador, que luego vuelve tal vez un día después o una semana después. Entonces hay una inversión de tiempo importante. Puedes pensar que un testamento puede rondar entre los $500 y hasta, no sé, en casos muy, muy específicos donde haya un patrimonio grande por administrar y un montón de decisiones y condiciones por hacer, puede rondar entre unos 500 y unos $1,500, llamemos en un caso bastante robusto. En esos últimos casos se recomendaría otro servicio del que hablaremos luego, que hemos estado conversando un poco, ese documento que pues yo aprovecho el comercial, que yo le he denominado un white book, que es ese documento donde vos puedes ir y decir, ok, yo soy que es especialista en seguros, hay pólizas de seguros, ¿qué tengo que hacer para activarlas? ¿A quién tengo que llamar? Tengo que llamar a Joseph. ¿Y quién es Joseph? ¿Cuál es su número de teléfono? 100%. De hecho que, interrumpiendo el tema, esta pregunta se me hace, ¿qué se recomienda? Digamos, yo ya me morí, ya usted tiene mi testamento, ya está firmado. Sí. ¿Usted recomienda a que antes de que llegue ese día fatalista, que los ejecutores testamentarios tengan una previa reunión conmigo y con usted? ¿O crees que no sea bueno? ¿Y qué tan fácil va a ser para ellos el proceso de sucesión? Es decir, una vez que yo fallezca, ¿qué tan fácil va a ser para ellos, no sé, pedir pues todo esto, ¿no? Creo que no hay una fórmula única para todo el mundo, pero en términos generales yo recomendaría que en el momento en que se tome la decisión, se converse con esos eventuales herederos, si no es un tema especialmente tabú. Yo hablo mucho con mi esposa, por ejemplo, de esto, incluso con mis papás, como para decirles, no les va a tocar nada. No, con mi esposa para que ella sepa que existe un testamento. El testamento, al ser un documento que se otorga en escritura pública, se notifica al archivo notarial y pues en el momento en que la persona muere, hay posibilidad de ir a ver que el testamento se Y si otorgó. algún heredero pelea, chilla, patalee, no, ya está escrito, no puede hacer mucho. Sí, correcto. Salvo algunas estipulaciones legales, como las correspondientes a derechos gananciales. O sea, yo no puedo, si me peleo con mi esposa, sacarla completamente de mi testamento porque hay una serie de derechos gananciales que la ley ya me impone por medio del Código de Familia. Pero bueno, hay otra figura que se llama la cuarta falsidia, que no vamos a entrar en ese tema porque es especialmente técnico. Pero bueno, yo puedo excluir de mi testamento voluntariamente a personas que así lo quieran. Para explicarles así muy, muy brevemente, nuestro código establece que dentro de un primer grupo, o sea, esa primera línea de herederos, están los padres y los hijos y el consorte conviviente reconocido. Entonces, entendamos que también están los padres. Uno creería, me parece, un tema natural de la vida, que muchas veces los padres ya van a haber muerto en el momento en que uno muere. Es lo que uno llamaría, de repente, el ciclo natural o lo que esperaría. Pero conozco casos donde un hombre muere porque lo matan, estaba casado y tenían un activo principal que era un apartamento y resulta que las pólizas de seguro pagaban el apartamento porque tenía un préstamo. Y en el momento en que el apartamento ya está liberado, aparecen los padres presentando una demanda en donde ella, antes no era, ahora la ex esposa, empiezan a pelear por la viuda. Por la viuda, correcto, pero ya para ellos ni siquiera la viuda. Sí, es la ex, claro, es la ex. Y entonces ya yo estoy sufriendo y estoy muy dolido, lo cual es absolutamente legítimo. Te mataron a un hijo de una forma fatal. Pero lo que quiero decir no es eso, es por qué de repente la voluntad de él era, estoy construyendo un patrimonio, decidimos y tuvimos la ilusión de comprar esta casa. Aquí que pintan mis papás, de repente eso es lo que diría él, pero para los papás era diferente, porque como bien decías vos, donde hay plata posiblemente hay pleito. Entonces, sí, esas son cosas que se dan. Entonces, una vez que vos puedes excluir a tus papás, claro que sí, es de las primeras exclusiones que haces, no porque no los querás, sino porque me parece, al menos a mí me resulta natural, a como puede que a otros no les resulte así. Claro, 100%. Total. No, vamos a ver.
pucha, verdaderamente, y quiero insistir en esto, el orden, como decía Joseph en un inicio, es vital para uno poder lograr construir lo que quiera. O sea, de poder empezar a desarrollar un patrimonio hasta poder construir el patrimonio, hasta poder lograr que ese patrimonio prevalezca en el tiempo y se vaya trasladando generación tras generación, que al final lo que uno busca, no solo vivir bien, tener la famosa libertad financiera y demás, sino lograr dejar ese legado y poder trascender todo el trabajo y todo lo que uno ha construido en el tiempo. 100%. Y eso lleva al tema de paz mental, que siento que al final lo hemos conversado muchísimas veces en el podcast. O sea, lo que uno busca con todo este tipo de interacciones, con todo este tipo de sofisticación, al final es sofisticación en el patrimonio, es de poder vivir un poco más tranquilo. O sea, uno quiere ahorrar, tener un superávit financiero para poder invertir, para que ese patrimonio crezca, para que ese patrimonio pueda pagar las universidades de nuestros hijos, para tener esa paz mental de decir, pucha, lo que estoy haciendo tiene a nivel monetario un sentido, y ese sentido tiene que venir acompañado con un orden a la hora de trasladar esos activos de patrimonio, que me parece fundamental. Sí, te quiero interrumpir ahí para dar tal vez el lado oscuro de todas estas cosas, que muchos lo conocemos, pero tal vez no en este nivel de detalle. ¿Y qué pasa si me muero sin un testamento? Bueno, tus activos eventualmente van a llegar a las manos de gente. El quién es el que no pudiste controlar. ¿Quién es y no, cómo, verdad? ¿Quiénes van a irse a un juzgado, lo que sea. Exactamente, y cómo tampoco. Entonces, es importante tener eso en cuenta, porque se va a volver definitivamente en un proceso costoso, se va a volver en un proceso desgastante, y muchas veces vamos a tener conflictos y disputas gestionados e impulsados por terceros. Soy abogado, me encanta lo que hago, conozco colegas realmente talentosos en el manejo de sus labores, pero también muchos de ellos utilizan sus contactos, sus influencias y sus posiciones para gestionar y llevar adelante procesos de terceros, y esto no se aleja de esa realidad. 100%. Entonces, no piensen que los abogados van a estar sentados en una mesa diciendo, mira, ¿cómo estás? Pongámonos de acuerdo, pero a ellos no les importa, ¿verdad? O sea, ellos están porque hay que resolver un problema, ni siquiera porque hay que cobrar honorarios, porque muchas veces tenés que desenredarlo y la vida sigue. Entonces, toma control, porque lo demás puede ser realmente enredado, ¿verdad? Y me encanta porque de nuevo lo puedo relacionar a las finanzas, de cómo la gente puede decir, mae, chino, qué caro, weón, $500, $1,000, pero qué más caro le va a salir a esas personas que supuestamente amas poder solucionar todo eso que dejaste sin solución, sin el orden debido. Y vamos a lo mismo con las finanzas. Las personas dicen, ay, qué caro un asesor, qué cara la sesión, $100, qué caro no sé qué, no sé cuánto, pero cuánto más caro te va a salir seguir con la vida que tienes, ¿no? Sí, yo no sé por qué siempre tengo la idea de que esas consecuencias se empiezan a ver en los almuerzos y cenas de Navidad, porque cuando tenés estos conflictos, ves que de repente, no, nosotros no vamos a poder ir, y decís, ¿cómo después de 20 años que nos hemos reunido todos, ahora no pudo? Cuando hay procesos sucesorios desordenados, es casi que garantizado que va a haber conflicto intrafamiliar, y que los hermanos que tanto se amaron terminan hasta cierto punto en algún tema de disputa o algún tema complicado. Claro. Sí. Pero bueno, nada, me parece que esta dinámica con invitados la vamos a seguir repitiendo. Ricardo, muchísimas gracias. Creo que es un tema que nos involucra a todos, y creo que es un tema que muchas veces no lo conversamos, no solo por un miedo a la situación como tal, sino por falta de conocimiento. 100%. Espero que les haya gustado el podcast y que nos sigan escuchando para nuevos invitados. Posiblemente tendremos a Ricardo en un 2.0 de testamentos para entrar un poco más en temas más fundamentales y más específicos. Buenísimo. Y nada, excelente. Muchas gracias, Joseph. Muchísimas gracias. Gracias, Adri. Gracias, Ricardito, ¿verdad? Por haber venido. Nada, nos vemos en el siguiente episodio. Buenísimo. Pura vida. Chao.